Ok, estamos empezando a grabar la clase. Ya. El día de hoy vamos a ver un poco sobre, vamos a hablar sobre fibras textiles, ¿ya? Es una clase introductoria y de ahí vamos a realizar el trazo de la falda, ¿ya? Cuando hablamos de la fibra textil va a ser toda la materia prima que se va a utilizar en el mundo de la confección, ¿ya? Se llama fibra textil, llamamos fibra textil aquella materia susceptible de ser hilada, ¿ya? Es decir, que tras ser sometida a procesos físicos y o químicos se obtienen los hilos. Y después de hacer los hilos, estos se van a convertir en tejido, que nosotros comúnmente lo conocemos como tela. Entonces, primero van a ser fibra textil, después van a ser hilos, y estos hilos se van a convertir en tejidos, ¿no? Que nosotros le llamamos tela, ¿ya? Estos tejidos ya vamos a ver un poquito más adelante, puede ser tejido plano o puede ser un tejido de punto. Ya vamos a ver a qué se le llama tejido plano y qué se le llama tejido de punto. Bueno, ya están entrando, ¿ya? Ya está. Entonces, eh, pregunta por favor de examen, ¿ya? La secuencia es primero fibra, después hilo y después tejido, ¿ya? Esa es la secuencia. Se inicia por fibra, después se convierte en hilo y último en tejido. Las propiedades que determinan si una fibra es hilable, o sea que si posteriormente se va a convertir en hilo, son su flexibilidad, su resistencia, su elasticidad y en especial su finura, quiere decir el diámetro, ¿no? En relación a su longitud. Básicamente, las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos según su procedencia, ¿ya? Tenemos, miren, acá tenemos la fibra, por ejemplo, este es un algodón, un capullo de algodón, ¿ya? Este es un capullo de algodón, después se ha convertido en hilo, ¿ya? Dependiendo la finura del hilo, ¿no? Su resistencia. Después se va a convertir en tejido, en tela, como nosotros lo conocemos. Y después de tela se va a convertir en un producto textil. Por ejemplo, una prenda, una mochila, unos cojines, ¿no? Todo lo que viene a ser los productos textiles, ¿no? Eso es la secuencia. Miren, fibra, después hilo, tejido y finalmente el producto, ¿ya? Ahora, por su origen, tenemos una clasificación de las fibras textiles, se clasifican por su origen, tenemos una clasificación, tenemos de origen naturales, ¿ya? Y las químicas o manufacturadas por el hombre. Acuérdense, por su origen, las fibras textiles se clasifican en naturales y químicas o manufacturadas por el hombre. Dentro de las fibras naturales, tenemos de origen vegetal, como por ejemplo el algodón, el origen animal, por ejemplo la seda, y de origen mineral, por ejemplo el asbesto, ¿ya? Y dentro de las químicas o manufacturadas por el hombre tenemos dos, las artificiales y las sintéticas. Las artificiales están hechas con una parte de fibras naturales y un poco de fibras sintéticas, por eso se les llama artificiales. En cambio, las sintéticas, si es todo, son fibras hechas por el hombre, no hay ni un poco que sea natural, ¿no? Tenemos las fibras naturales, como les decía, tenemos minerales, vegetales y animales. Por ejemplo, de los animales procedentes de las glándulas sedosas, tenemos la seda y la seda salvaje, ¿ya? La seda viene a ser un gusanito de seda, ¿no? Que comienza a enrollar todo su capullito alrededor de este gusanito durante mucho tiempo, ¿no?
y después rompe ese capullo, pero antes que ese gusanito se convierta en mariposa, ¿ya? Se pasa por un proceso para que las fibras no se puedan romper. Entonces, ese capullo quede un hilo, ¿no? Más fino y más largo, ¿ya? También tenemos procedentes de folículos pilosos, por ejemplo, el de alpaca, ¿no? Tenemos el de alpaca, angora, el buey, caballo, conejo, castor, camello, cachemir, cachemira, la cabra, el guanaco, la llama, nutria, vicuña, etcétera, ¿no? Tenemos bastantes, ¿no? Por ejemplo, la lana de alpaca o el hilo de alpaca, pues tiende a picar, ¿no? A veces a algunas personas no les gusta porque pica, pero es muy abrigador, ¿ya? En cuanto a las fibras naturales, tenemos procedentes de semilla, por ejemplo, el algodón, ¿ya? Procedentes del tallo, tenemos el lino, el cáñamo, el yute, el ramio, etcétera, entre otros, ¿no? Procedentes de la hoja, tenemos el esparto, sisal, etcétera. Y procedentes del fruto, por ejemplo, tenemos el coco, ¿ya? En cuanto a los minerales, tenemos el asbesto, las fibras de vidrio y las fibras de carbón, ¿ya? Entre también, por ejemplo, la plata, el oro, porque hay hilos de plata y de oro también, ¿ya? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, minerales, tenemos el asbesto, el algodón, miren cómo es como como lo conocemos nosotros el algodón, viene a ser una semilla, y tenemos acá el gusano de seda, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, acá en el Perú somos bien reconocidos por nuestras fibras. Nuestro algodón es bien visto por todo el mundo. También es bien visto, por ejemplo, por nuestra fibra de alpaca, ¿no? Porque es muy abrigadora, ¿no? A ver. Tenemos las fibras vegetales, son aquellas fibras extraídas del reino vegetal en sus más variadas formas. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de qué partes se extraen de la planta, de la semilla, de los tallos, de las hojas, frutos y raíces, procesadas de tal forma que se obtienen productos de aplicación textil. Las fibras vegetales tienen en común una misma estructura química celulosa, ¿ya? De acuerdo a la parte de la planta de donde se extraen, se clasifican en semilla, de tallo, de hoja y de fruto, ¿no? Dentro de la semilla, la más conocida, tenemos que es el algodón, ¿ya? Que es el algodón y la ceiba o el cap, ¿ya? Pero el más conocido es el algodón. Y la parte del tallo tenemos el lino, el bambú, el cáñamo, la banana y el yute, ¿ya? Y de la hoja tenemos el abaca, el cabuya y el esparto. Y del fruto tenemos el coco, ¿ya? En cuanto a las fibras de origen animal, ¿ya? Son aquellas fibras que provienen de los folículos y de las glándulas animales domésticos, que son extraídos del medio natural y procesadas convenientemente, se contribuyen en productos de aplicación textil. Los animales se pueden reconocer en la naturaleza en dos orígenes diferentes. En los folículos pilosos de animales, como ovejas, ¿no? Las cabras, los conejos, y como secreciones prominentes de las glándulas sedosas del Bombix mori, que viene a ser del gusano de seda, o de algunas especies de araña también, ¿ya? De los folículos pilosos, ¿a qué se refieren los folículos pilosos? Se refieren de su pelo, ¿ya? La palabra piloso viene de pelo, ¿ya? Por ejemplo, a las ovejas, ¿no? Se les esquila, ¿no? Cada cierto tiempo y esa lana se procesa después,
y se convierte en hilo y después se convierte en tejido, ¿ya? Entonces, en cambio, de las glándulas sedosas no sale del pelo. Por ejemplo, del gusano no sale, es lo que produce el gusano. Sale como en forma de una babita que va formando el hilo, ¿no? La fibra, y no sale del cuerpo. En cambio, del folículo piloso sí, es de su pelo, ¿ya? Del animal. Hablamos del conejo, de las cabras, de la oveja, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas, chicos? ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí, Oscar, ya, muy bien. Si hay alguna duda, no duden en preguntar, ¿ya? Vamos con las fibras minerales, ¿ya? Las fibras de origen mineral se obtienen de minerales de estructura fibrosa. Solo el amianto tiene esta cualidad. Dice, en esta clasificación son consideradas también las fibras de vidrio, la fibra cerámica y algunos metales como la plata, el oro, el cobre y el acero. Las fibras minerales son inorgánicas, ¿ya? Ahora ya hemos visto un poquito de todo lo que son de origen natural, ¿no? El natural también es de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral. Ahora pasamos a las fibras químicas y ahí habíamos dicho que estaba dividido en las fibras artificiales y las fibras sintéticas, ¿ya? En cuanto a las fibras artificiales, se obtienen mediante transformaciones químicas y mecánicas a partir de sustancias naturales. Por eso que les decía yo que las fibras artificiales tienen una composición natural también, porque están extraídas a partir de una sustancia natural. Las fibras sintéticas se obtienen mediante procesos de síntesis a partir de elementos químicos sencillos, que formarán un compuesto químico complejo, un polímero, y que tendrá características distintas al de los elementos de partida. Por ejemplo, una fibra sintética que nosotros lo consumimos bastante es el polar. El polar, ¿alguien sabe de qué está hecho el polar? ¿Alguien sabe de qué está hecho el polar? De plástico, cromis. Claro, de botellas Residuos de plástico. recicladas, Ajá. ajá, de botellas recicladas. Esas botellas, porque a veces no, los recolectores buscan las botellas, ¿no? Las botellas de plástico, porque eso lo procesan y sale el polar, ¿ya? Entonces, esa es una fibra netamente sintética, ¿ya? Acá tenemos las fibras químicas, sintéticas, está dividida en sintéticas y artificiales. Dentro de las artificiales, como ya les dije, tiene una base natural, ¿no? Por ejemplo, una base de proteínica, de la cafeína de la leche o de las algas, ¿no? Que se hacen procesadas más un procedimiento químico y se van obteniendo nuevas fibras, ¿ya? De base metálica, como viene a ser, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, ¿ya? Y las sintéticas ya por procesos, ya por proceso de polimerización, el polivinilo, el poliacrílico, por policondensación, tenemos el poliéster, el tergal, el poliamida, que viene a ser el nylon, y por poliadición, que es politerano y poliexpandex, ¿ya? Entonces ahí tenemos las fibras químicas, ¿ya? Que está dividida en sintéticas y artificiales. No se olviden, por favor, pregunta de examen, ¿ya? Cuando hablamos de las fibras artificiales, a estas fibras artificiales también se les llama, si ustedes alguna vez escuchan el nombre
una fibra regenerada, ¿no? De repente en otra clasificación pueden ustedes escuchar no fibras artificiales, sino regeneradas. Es lo mismo, es su sinónimo, ¿ya? Porque a las fibras artificiales también se les llama fibras regeneradas, ¿ya? Un poquito más vamos a explicar acá. Dice, por ejemplo, son aquellas obtenidas a partir de fibras naturales mediante un proceso químico de transformación. Se logra transformar los polímeros naturales utilizados como la materia prima en nuevas fibras artificiales con características propias y aplicaciones específicas. La primera fibra artificial producida a escala industrial fue el rayón, ¿ya? Esa fue la primera fibra natural que se hizo a gran escala, ¿ya? O sea, para hacer una producción grande, conocida como seda artificial. Y como es una seda artificial, esta base tiene una base natural que es la celulosa, ¿ya? Creada por el francés Hilary Bernaou, ¿ya? Las fibras artificiales se clasifican también en 3 grupos según su origen de la materia prima que se va a regenerar. Ya tenemos, por ejemplo, las fibras artificiales. Ya habíamos hablado que son de origen, ¿no? Que son de base natural, ¿ya? Y tenemos de origen vegetal, ¿ya? Las fibras artificiales de origen vegetal tenemos el rayón, la viscosa, el acetato, el bícaro y el salo, ¿ya? De origen vegetal tenemos el fibrolan y el lanital. Y de origen mineral, la fibra de vidrio y la fibra de carbono, ¿no? Como les vuelvo a repetir, las fibras artificiales tienen base natural, ¿ya? Y después estas bases naturales pasan un proceso químico, ¿no? Y estas bases naturales pueden ser de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral, ¿ya? Ahora, tanto las fibras naturales o las fibras químicas, ¿ya? Que dentro de las químicas están las artificiales y las sintéticas, pasan por una serie de muestras, ¿no? Cómo es su comportamiento, hacia dónde, su comportamiento a la llama, o sea, al fuego, ¿ya? Por ejemplo, uno de los experimentos que se puede hacer con las fibras naturales, artificiales y sintéticas es su comportamiento en el fuego, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, eh, van a quemar un pedazo de una muestra, ¿no? Nosotros ya lo conocemos, no tratamos mucho con fibra, sino ya de frente con tela. Y de repente el comportamiento al fuego, algunas huelen o tienen un olor muy peculiar. Por ejemplo, las naturales normalmente al comportamiento al fuego, miren como vamos a ver acá, los que son de algodón, los que son celulósicas, tenemos el algodón hielino, dice no se funde ni se encoge y se aleja de la llama. Quiere decir que no se enciende fácilmente. Arde rápido, no se enciende, pero de una vez que ya está encendido, de una vez que ya agarró la llama, arde rápido y sin función y su llama es amarilla. Continúa ardiendo, comportamiento al retirar de la llama, continúa ardiendo sin fusión, su humo es de color gris, el olor es a un papel quemado, ¿ya? ¿Y cómo queda su residuo? ¿No? ¿Cómo queda su ceniza? La ceniza es de color gris, muy ligera y de bordes suaves. ¿Ya? A veces nosotros decimos, Miss, ¿y cómo a veces puedo comprobar, ¿no? Que una tela es sintética o es artificial o es de algodón, de repente me están engañando, ¿no? Normalmente, por experiencia, les puedo decir que las fibras naturales, ¿ya? A diferencia de las fibras artificiales y sintéticas, cuando ya no está ardiendo,
¿no? En la llama, en el fuego, los residuos que quedan son suaves, son como arenita, ¿ya? En cambio, las fibras artificiales, sus cenizas son un poco más, ¿cómo les puedo decir? No es tan dura, se pueden quebrar, ¿ya? Pero emitiendo todavía un poco de fuerza a sus cenizas. En cambio, las fibras sintéticas sí son duras sus cenizas, porque está a base de un proceso químico, ¿ya? Entonces, así podemos también nosotros reconocer cuando una fibra es natural o una fibra es artificial o es ¿no? Una tela natural o artificial o sintética, ¿no? A veces nos dicen, sí, me han dicho que esta tela es algodón 100%, ¿no? Porque a veces también ingresa un porcentaje de algodón, ingresa un porcentaje de otra fibra. Entonces, mientras las cenizas queden más suaves, más arenita, quiere decir que esa tela tiene más algodón. En cambio, cuando queda más dura, ya la ceniza, incluso ni ceniza hay, solamente se pone la tela duro y queda así como plástico, ¿ya? Entonces eso es una fibra sintética, por lo tanto todo su composición mayormente es sintética, ¿ya? Acá tienen un cuadro comparativo más o menos, ¿ya? Para que ustedes puedan reconocer y hacer, ¿no? Un poquito de ese experimento y que ustedes puedan ver la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú quemas la lana o la seda, que son a base de lo que son la lana, especialmente que son de fibras pilosas, hablamos de pelo, igual su olor cuando emite, ¿no? Es olor a pelo quemado, cuando tú, no sé si alguna vez te has quemado el pelo, igualito a ese olor es las fibras naturales, por ejemplo, la lana, especialmente la lana. ¿Ya? Entonces acá tienen ustedes para hacer la comparación, ¿ya? De algunas telitas, y si pueden, mañana llevan algunas telitas y vamos a hacer este experimento para ver, ¿no? Y ustedes puedan ver cómo se comportan las fibras ante el fuego. También hay al agua, también hay al cloro, ¿ya? Entonces, pero nosotros vamos a realizar, a ver, alguien creo que está que me escribió el chat. ¿Cuántos tipos de polar hay? Me dicen ellos. Ya. Rosa dice, ni idea. Ya. Entonces, ahí tenemos este cuadro comparativo. A la pregunta de Nelicita, hasta ahorita, por ejemplo, yo conozco 4 tipos de polar. Tenemos el polar, tenemos el polar micropolar, tenemos el polar carnero, ¿ya? Y el otro es el polar de pelo corto, que mayormente lo trabajan las tiendas por departamento, muy poco comercial, pero sí he hecho prendas en ese material, ¿ya? Pero, como les digo, en el mundo de lo que son las fibras textiles, siempre los ingenieros textiles pues están en busca de nuevas fibras, ¿no? Y salen nuevas telas, ¿no? Nuevas telas. Por ejemplo, antes no había el polar, el polar pues tendrá unos 10 años, 15 años, no creo que tenga más. Y van saliendo nuevas telas con nuevas características, ¿no? Y está en un constante descubrimiento de nuevas fibras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicas, hasta acá? Chicos, ¿ninguna? ¿Ninguno? No, profesor, creo que todavía no. Ya está. Entonces acá tenemos ya después de hacerse, ¿no? Que es fibras, como decíamos, se va a convertir en hilo. ¿Ya? El hilo no sé si alguna vez ustedes han visto un uso o han ido de repente a la sierra y han visto, ¿no?
que las señoras de allá están con ahí, como un palito y entre sus manos le están haciendo el hilo. Esa es la forma artesanal de realizar los hilos, ¿no? Y ahora lo hacen en máquinas mucho más industrializadas, ¿ya? El hilo viene a ver, telar. alguien me... Dime. Se refiere a un telar. Ajá, exacto, ¿no? Ellos van a utilizar ese hilo, lo van a utilizar en el telar, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando se hacen máquinas más industrializadas, los hilos van quedando más bien más parejos, van quedando más finos, ¿ya? Según la torsión también que le pueden dar al hilo, ¿no? Entonces, el hilo viene a ser el conjunto de fibras continuas o discontinuadas que se tuercen. Le vamos a dar, para que se convierta en hilo, le vamos a dar una torsión, ¿ya? No sé si ustedes alguna vez han descompuesto un pedazo de un hilo y se van a dar cuenta que el hilo está compuesto por hebras más delgaditas, ¿no? En algunos casos, en el 40 al 2, que normalmente, que ese es el código de un hilo de uso textil, ¿no? Que es más comercial, ya está compuesto más o menos de unos 2 o 3 hilos, ya de 2 o 3 hebras, mejor dicho, y le dan la torsión y se va a convertir en hilo, ¿ya? Empleados para la fabricación de tejidos y para el cosido, ¿no? Para coser también. Si son fibras de filamento continuo, se les denomina hilo continuo y se le trata de fibras discontinuas formadas el llamado hilado, ¿ya? Acá tenemos la clasificación de los hilos de acuerdo a su forma. Hilo de hilado, como veíamos anteriormente. Hilo monofilamento. Cuando te dice monofilamento, quiere decir mono es uno, un filamento. ¿Ya? Por eso acá, hilo formado por un filamento. Que quiere decir solamente de una hebra. Torcido o no torcido, dice. Que posee la suficiente consistencia y elasticidad para ser tejido, tricotado o trenzado. ¿Ya? Y acá el hilo hilado viene a ser un hilo formado por fibras de longitud regular o irregular. También tenemos el hilo multifilamento. Multifilamento quiere decir varios, ¿no es cierto? Hilo formado por varios filamentos con o sin torsión. Y el hilo metálico, filamento continuo de metal que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un material plástico, flexible e impermeable. ¿Ya? Acá tenemos la clasificación de los hilos. El hilo hilado, el hilo monofilamento, el hilo multifilamento y el hilo metálico. Acá tenemos también la clasificación de los hilos de acuerdo a la materia prima, de acuerdo a lo que están hechos, así como las fibras estaban compuestas o clasificadas según su origen por naturales o químicas. Acá tenemos también el algodón, el hilo de algodón, ¿ya? Que puede ser muy suave y de torsión muy floja, como ocurre con el hilo de hilvanar, muy retorcido, pero con acabado mate para costura en general. Y mercerizado, ¿ya? Acá tenemos también el hilo de algodón mercerizado. El mercerizado es como es un proceso que se le da al hilo, ¿ya? Para que éste tenga un brillo, ¿ya? Es mejor para algodones, linos, lanas ligeras, tanto para coser a máquina como a mano. Se venden en diversos grosores, desde uno de resistencia especial para géneros abultados al número 50 para géneros finos y medianamente gruesos. Ya tenemos los hilos de algodón y los hilos de algodón mercerizado, y también tenemos el hilo de algodón de seda. Se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos, ¿no? Y o transparentes, se encuentran en una gama de colores bastante limitada. Este hilo no es muy comercial, ¿ya? No es muy comercial, pero sí, por ejemplo, es un hilo, no es comercial porque su costo es un poco elevado, ¿ya? Porque es un hilo netamente natural
y este hilo le va a dar un acabado especial a la prenda. También tenemos los hilos sintéticos de diversos grosores. Suelen hacerse de poliéster, pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. Un poliestilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. Este es el que más nosotros utilizamos, ¿ya? Pero resulta esencial para su natural elasticidad, para el tricot de las fibras artificiales y otros géneros elásticos, ¿ya? Cuando uno se le da la torsión al hilo, ¿ya? Para que se convierta en hilo, yo le tengo que dar una torsión a la fibra, ¿ya? Tenemos una torsión en forma de S, que es a la izquierda, ¿ya? Normalmente vas a darle la torsión a la izquierda y tenemos también la torsión Z, que es la torsión a la derecha. Será ese si el uso ese como palito con un al final tiene así como una ruedita, a eso se le llama uso, los que alguna vez de repente han visto un telar así como me dice Oscar, ya, ese uso, ya, que también se le llama en las grandes máquinas que también hacen la torsión, también se le dice uso, pero ya es más industrializado, como les digo, dice por eso, el uso donde se está hilando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya? Normalmente las manecillas del reloj giran de izquierda a derecha. Entonces dice que sí, es la torsión S, gira a lo contrario, o sea, no va a girar a la derecha, sino va a girar a la izquierda. Y se denomina torsión Z si el uso en donde se está hilando gira en sentido de las mezclillas del reloj. Entonces quiere decir que hacia la izquierda yo voy a dar la torsión S y hacia la derecha voy a dar la torsión Z. ¿Ya? Ahí tenemos, miren. La torsión S y la torsión Z. Cuando ya pasó por lo que es hilo, como les dije, se va a convertir en tela. Ya se convierte en tela, en tejido, ¿no? Que viene a ser las telas. ¿Ya? Una tela, dice, es una estructura laminar flexible resultante de la unión de hilos y fibras de manera coherente al entrelazarlos o unirlos por otros medios. A la industria que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama generalmente tejeduría. ¿Ya? Todos tienen como base dos tipos de fibras, como habíamos visto antes, tenemos las fibras naturales y las fibras artificiales. Las naturales proceden de plantas, ¿ya? Proceden de plantas o animales. En este grupo están el algodón, la lana, la seda, el lino, y las fibras artificiales se producen por procesos químicos. Incluye el poliéster, el nylon, el acetato. La combinación de fibras naturales y artificiales producen ya fibras mixtas que ofrecen las mejores cualidades de ambas fibras, ¿ya? Son propiedades de la tela que determinan su calidad y diversos usos también. Permeabilidad al aire, permeabilidad al agua, la tenacidad que viene a ser la máxima tensión que soporta esta tela antes de romperse, solidez a los colores, la elasticidad, la densidad, el espesor, resistencia a la temperatura y los tejidos. Estos tejidos también tienen su clasificación. Acuérdense muy bien, por favor, esta clasificación, porque esta clasificación también es pregunta de examen. Tenemos tipos de tejido. Los tejidos están en tejido plano, tejido de punto y tejidos no tejidos o aglomerados. ¿Ya? Acuérdense, tejido plano, tejido de punto, tejidos no tejidos o aglomerados. ¿Ya? Acuérdense, por favor, bien. En el módulo pasado hemos trabajado casi todas las prendas en tejido punto. Ahora vamos a trabajar en tejido plano, ¿ya? La diferencia entre estos dos tejidos, pues,
es muy importante tenerlo en cuenta, porque de acuerdo también a qué tipo de tejido yo voy a realizar un molde determinado, ¿no? Acuérdense que el tejido de punto tiene elasticidad, ¿no? En cambio el tejido plano no, a no ser que sea el stretch, ¿ya? Y normalmente los tejidos no tejidos o aglomerados lo utilizamos, por ejemplo, una tela bastante conocida es el Notex, ¿no? El que utilizamos para mascarillas quirúrgicas. También el pelón, ¿no? El pelón también es una fibra no tejida o aglomerada, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un cuadro comparativo entre tejido plano y tejido de punto, ¿no? Por ejemplo, como decía, el tejido de punto es una tela más móvil, es más elástica, se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo, por eso que también no lleva muchas pinzas, muchos cortes, porque la misma tela, ya, la misma tela forma el contorno o la figura de la persona, ya. En cambio, el tejido plano no estira, a menos que se hagan con hilos elásticos, como les digo, como una tela sea stretch, varía de acuerdo al tejido, ¿ya? Es porosa, por ejemplo, el tejido de punto es porosa, hay más espacios abiertos entre los hilos que dejan penetrar el viento y el frío. Por ejemplo, proporciona el máximo cubrimiento de acuerdo al gramaje o densidad del tejido. Tenemos menos estable en el uso y la conservación. Muchas se encogen, más del 5%, ¿no? Por eso que en el cuadro de medidas del tejido de punto, ¿no? Ya. Hay que darle Ya, un encogimiento, ya. ¿ya? Ya, En ya, ya. cambio, el tejido Pero, escucha, plano, ahorita no, termino a ver, la un clase y te ratito, digo. voy a apagar acá un micrófono. Ya está. Un ratito, chicos. Estábamos acá. Ya. Entonces acá vemos que el tejido de punto encoge más, en cambio el tejido plano, no, más estable, muchos se encogen menos del 2%, ¿ya? Tipos que varían de transparentes a pesados de acuerdo a la galga y el diseño del tejido. Telas muy delgadas y muy pesadas en muchas texturas y muchos diseños diferentes, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, van a ver la diferencia de trabajar un tejido de punto, es muy diferente a trabajar un tejido plano. En un tejido plano necesita pinzas, necesita cortes para que pueda moldar al cuerpo de la persona. ¿Ya? Eso se va a poder reflejar en los moldes. En cuanto al tejido plano, también podemos decir que se puede trabajar de dos maneras. Se puede trabajar en el modo de patronaje, ¿ya? Se quiere decir con tallas estandarizadas, ¿ya? Se puede trabajar. Y también se puede trabajar sobre medida, ¿ya? Sobre medida. En cambio, el tejido de punto mayormente no se trabaja sobre medida, mayormente se trabaja con tallas industriales, ¿ya? Claro que se puede hacer, por ejemplo, cuando tú vas a realizar, puedes hacer algunas adaptaciones, ¿no? Es mínimas adaptaciones que tienes que hacer, ¿ya? En cambio, el tejido plano no. El tejido plano, pues, para adaptar, algunos prefieren, ¿no? Cuando ya es más personalizado, hacerlo a medida que hacerlo por talla. Porque en las tallas, a veces puede ser talla M, pero de repente de alto es talla L, ¿no? Entonces van a variar ahí ciertas medidas, ¿ya? Les digo para que ustedes tengan en cuenta que es muy diferente trabajar tejido punto que tejido plano, ¿ya? En cuanto al tejido plano, ¿no? Está conformado por dos hilos principalmente, ¿ya? Podemos decir que el tejido plano, siempre les digo esto, que el tejido plano, a diferencia del tejido de punto, el tejido plano se deshilacha rapidito. Tú lo cortas y ya el hilo se está deshilachando, la tela se está deshilachando. En cambio, el tejido de punto no, ya no se deshilacha fácilmente.
¿Por qué? Porque el tejido plano está compuesto por 2 hilos. En cambio, el tejido de punto, como su nombre propio lo dice, punto, un solo punto, es un solo hilo que recorre todo de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Por eso que no se deshilacha fácilmente. En cambio, el tejido plano sí. Entonces, como les decía, estos 2 hilos que conforman el tejido plano viene a ser la urdimbre, que son los hilos que van parados, y la trama, que viene a ser los hilos que van echados o de forma horizontal, ¿ya? Entonces ahí tenemos que está dividido el tejido plano por, tenemos los tafetanes, las sargas y los rasos, ¿ya? Habíamos visto también una característica de los tafetas, dice, esta es una palabra que se deriva probablemente de persa, tafa, que quiere decir vuelta. El método básico de tejido en que cada hilo de la urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama. Ya vienen a ser lisos o tafetán. Ejemplos, tenemos el lino, el cambray, el batista, la manta, la muselina, el grepé, la popelina, el velo, el tocuyo, etc. En el módulo pasado, a ver si alguien se recuerda, ya tiene 2 puntos más para su examen. Quien me responde esta pregunta, una característica de esta tela liso, ¿qué podría ser? Liso o tafeta, tafetanes. ¿Se acuerdan? A ver, ahí está Susana, está Jairita, que siempre apunta, está Rosita, está Nelly, Patti. Había una característica principal. Mira, acá tenemos, si acá vemos el diagrama de cómo es un tejido tafetán o liso, vemos que va uno arriba, uno abajo, el hilo de la trama viene uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Igualmente se repite en todos los lados, uno arriba y uno abajo. ¿Qué hace que sea este tejido así, que tenga una característica en peculiar que no la tienen las demás telas? No la tiene ni la sarga y no lo tiene ni el raso. Yo puedo determinar, ya, ese es un tafetán. No es sarga ni es raso. ¿Qué característica es? Miss, A El ver. brillo, ¿es profesora. impermeable? No, impermeable, no. El brillo, Dime. profesora. No, tampoco el brillo. Hagan memoria, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Tiene que ver con el tejido, con esto de acá. A ver, les pregunto. ¿Ustedes conocen la papel? A ver, dime, Oscar, creo que me querías decir algo. Es resistente al, ¿cómo se dice? A que se rompa. Es más dura que las otras telas. No, 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 no. Este no, el tafetán no. Ah, A ver, alguien. es más, me refiero al rasgue. El No, raso no, estamos hablando del tafetán. El tafetán tiene una característica así, que tú lo puedes... no, este es un tafetán. Este no es sarga y este no es un raso, este es tafetán. Que se puede, Que es- puede entreverarse con con otros hilos. No. se Mm, deshilacha, Miss, rápidamente. Ya, eso es el tejido plano, se deshilacha fácil. Esa es una característica del tejido plano. Ya. Yo estoy Miss, Que hablando tiene, del tafetán. Miss. A ver, Zenaida. ah, Miss, que es algo elástica. No. Mira que les estoy dando 2 puntos para el Miss, examen, ¿ah? A ver, Por eso Zenaida. están opinando, Miss. A ver, digan. A ver, ¿quién más? no tiene derecho, no tiene revés. Muy bien, Zenaida Miss, que latinó. Zenaida done sus puntos, ella no está en registro.
Sí va a estar, sí va a estar. Este Para que módulo me va a anoten, matricular. chicas, para que anoten. Acuérdense que cómo yo voy a determinar que este es un tafetán, un sarga o un raso, voy a hacerlo porque este tafetán no tiene revés ni derecho. Por eso la popelina es descarado. Por eso le decíamos, Miss, ¿tiene cara? No tiene cara. Ya no tiene, recuerden muy bien, una característica sí o sí del tafetán es que no tiene cara. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si ustedes ven la popelina, el cambray, el lino, se van a dar cuenta que sus dos lados son iguales. ¿Ya? Acuérdense, por favor. Tenemos el sarga ahora. Ya tenemos ahí en tejido plano tenemos 3 filamentos. Tenemos el tafetán, el sarga y el raso, son los más conocidos. El tafetán ya hemos dicho, ¿no? Cuáles son y cuál es su característica principal. Ahora tenemos la sarga o cruzado. El tejido la sarga o cruzado es un tejido cruzado, su propio nombre dice, se caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas, producidas por el entrelazamiento, escuchen bien, de 2 hilos de urdimbre con un hilo de trama. Acá era un hilo de urdimbre, un hilo de trama, o sea, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Por eso lo ven acá en forma de canastilla, miren, arriba, abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. En cambio, el hilo de sarga, ya dice que son 2 hilos de urdimbre, por así decirlo, 2 hilos de urdimbre, vamos a los hilos de urdimbre son los hilos que van de forma vertical, ¿no es cierto? Son los hilos que van de forma vertical, y dice, ¿cuántos hilos de trama? Un hilo de trama. A ver, vamos a ponerle de otro colorcito para que ustedes puedan diferenciar. Entonces quiere decir 2 hilos de urdimbre pasa por arriba y este va a pasar un hilo de trama por abajo. 2 hilos por arriba y un hilo por abajo. Y así sucesivamente, así. 2 hilos de arriba, 2 hilos de abajo, 2 hilos de arriba, 2 hilos de abajo. ¿Qué va a hacer? Esta clase de tejido proporciona a la tela una gran resistencia, útil para prendas de trabajo. Son muy resistentes. Ejemplo de estos tejidos son la gabardina, si ustedes lo pueden ver, parecen unas espigas, van a formar en forma de espigas. Ya tenemos el cuti, tenemos la mezclilla, el denim y el drill. El denim viene a ser el jean, ¿ya? Por eso cuando ustedes deshilachan el jean, ¿ya? Van a ver que no se deshilacha parejo, sino se va deshilachando en forma diagonal, o sea, un lado más que otro, ya por más que lo cortes derecho. Ustedes van a ver ahí tejidos también, entonces hay que tener bastante cuenta. Son 2 de urdimbre, 1 de trama, o sea, por debajo va a pasar 2 hilos de urdimbre, 1 de trama, y así sucesivamente. Ese es el diagrama del sarga o cruzado, ¿ya? Y después tenemos el filamento satén o satín, ¿ya? Entonces, ya de ahí a simple vista podemos ver y podemos visualizar de que esta es una tela con brillo. Basta que sea con brillo y tenga derecho y revés. Acá también este sarga o cruzado, clarito se nota el derecho y el revés. Este sí tiene cara, es como la moneda, cara, sello, en este caso derecho y revés, ¿no es cierto? El satín o satín también tiene derecho y revés, pero la diferencia con la sarga es el brillo. Ya es un filamento suave, ¿ya? Es un filamento suave, se logra pasando los hilos de urdimbre de unos cuantos de trama. Un hilo de urdimbre, dice, solamente un hilo de urdimbre y varios de trama. Un hilo de urdimbre y varios de tramas. Y así es el esquema del satén o del satín. ¿Ya? Dice que tiene un entrelazado mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, no es una tela muy resistente. ¿Ya?
La exposición de la luz de los hilos libres produce un brillo particular. Ejemplo, los tejidos son el crespón, el piel de ángel, el raso y el damasco. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 filamentos importantes del tejido plano. Acuérdense, el tafetán o el liso, la sarga o el cruzado, el satén o satín. ¿Ya? Y el tejido de punto, ¿ya? Es una estructura elaborada, es como el tejer, pues, ¿no? Cuando tejemos, por ejemplo, de repente algunas ha tejido alguna vez o han visto a las mamitas, a las abuelitas tejer, porque ahora ya no muchas personas tejen. Ya es un solo hilo, tú comienzas con una madeja de lana y esa madeja de lana te vas de esquina a esquina, ¿no? Esquina a esquina, de un lado hacia el otro lado, de un lado hacia el otro lado, de un lado, hasta terminar la prenda. Así igualito es la estructura de un tejido de punto, ¿ya? También tenemos tejidos de punto de urdimbre y tenemos tejido de punto de trama. De tejido de trama, ya es como su propio nombre dice, vas componiendo la trama, o sea, tú empiezas, vas tejiendo, terminas, haces la siguiente ronda, tercera, cuarta y así sucesivamente hasta terminar, ¿no? La chompa, la prenda, ¿no? En este caso, el tejido, ¿ya? En cambio, lo que es tejido por urdimbre no se va a hacer de forma diagonal, se va a hacer de forma vertical. Va a ser así, viene así y así sucesivamente, así de esta forma, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 2 filamentos, el tejido punto por urdimbre y tenemos el tejido de punto por trama. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicas, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la explicación? Acá, por ejemplo, dice, en el tejido por urdimbre tenemos los encajes, las blondas, la cadeneta, el tul, el elástico, el tricot, mantelería, corsetería, etc. Y en lo que es por trama tenemos más lo que son las telas, ¿no? El jersey, el hidrosedal, la viscosa, etc. ¿no? Y en cuanto a los tejidos no tejidos, no tejidos, tenemos la guata, la entretela, el pañolensi, el fieltro, perdón, y el nótex, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un tejido plano y tenemos un tejido de punto. Miren, ve, por ejemplo, acá tenemos un montón de nombres que conocemos en tejido plano y en tejido de punto. Por ejemplo, acá tenemos la popelina, tenemos el drill, poliéster, el denim, el poliseda, el batista, la gabardina, el bramante, el raso, el organza, el satín, el lino rayón, el versace, el corduroy, el piel de ángel, el chifón, el musgrepé, angora, cachemir. Y en lo que es tejido de punto, tenemos la licra, el jersey, el rig, la blonda, el flesh terry, el nylon, el piqué, el hidrosedal, el polinán, el tricot, los encajes, el verna, el venecia, la viscosa, la gamuza pima, el suple, el franela, el polar, el interfil, el polialgodón, el polimilano, etcétera, entre más, tanto del tejido plano y tejido de punto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Chicos? ¿Ninguna? ¿Ninguna? A ver, acá veo unos comentarios. Ahora vamos a ver el chat. Dice Susana, que no sé si la H es descarado. Acá lo había dicho, pues, Pamela. ¿Por qué no has dicho lo que has escrito acá, Pamela? Es descarado. ¿Por qué no has dicho? Es descarado, Miss. Entonces, como no hay preguntas, pasamos, ¿ya?
Sí me están escuchando, ¿no? Porque no escucho a nadie ni que me diga sí, ni que me diga no. Sí se escucha, Miss. Sí, está Ya. todo claro. Muy bien, Osquita. Muy bien, Meli, muy bien. Ya está. Entonces vamos a pasar a lo que es la falda. Ya, vamos a ver un poquito sobre la falda para poder hacer el trazo. ¿Ya? Tenemos acá. Un ratito, estoy abriendo. Está. Ya. Chicas, también decirles, ay, a ver, ¿dónde está acá? ¿Dónde está acá? Compartir pantalla. Ay, ay, ay. Ya. Salió en sus pantallas. El Classroom ya está hecho, ya, sino que no me han dado todavía. Las que tienen correo institucional les voy a agregar. Ya, a los alumnos nuevos son los que me faltan que me den el correo institucional. Hoy día les voy a, les voy a invitar a los que tienen correo institucional. Los que no, voy a esperar que me den, seguro en esta semana ya me dan los correos, especialmente de los alumnos nuevos, ¿ya? Pero a los demás ya les voy a ingresar a Claro, ¿ya? Para informarles eso nada más. Y acá están los del día del lunes, lo que hemos hecho en la parte de la separata. Después lo de ayer, que hoy ahorita lo estamos viendo, lo que son las fibras textiles. Ya. Y acá también está lo que ahorita vamos a ver. Ay, no lo puse, creo que de la falda. No, acá le he puesto. Acá está. Ya ahí va a estar todo puesto en el Classroom. ¿De chicas? Ya, ok. Entonces vamos a ver acá dónde está la separata. Ah. ¿Salió en sus pantallas, chicas? Sí, Miss. Ya, ya. Sí se ve. Ah, ok. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la falda, un poquito de la historia de la falda. Dice, la falda de mujer ha pasado por la historia subiendo y bajando sus largos, abriendo y cerrando sus vuelos, cambiando de tejidos y añadiendo complicadas estructuras internas para cambiar su arquitectura. Usada en todas las culturas primitivas, tanto por hombres como por mujeres. Ha tenido una evolución como ninguna otra prenda. Si bien hoy es una de las piezas básicas en cualquier guardarropa, totalmente femenino, excepto en India y Japón, ¿ya? Sin embargo, el primer vestigio del que se dispone en cuanto a esta indumentaria humana la aporta la Venus, ya que viene a ser en el Alto Ganora, en Francia, una pequeña estatua del Paleolítico súper detallada a 20.000 años antes de nuestra era. Aquí una representación del cuerpo humano muestra una falda posterior, una especie de taparrabos o pampanilla hecha de fibras vegetales retorcidas, formando cuerdas y suspendidas de la cintura ajustada una cinta ajustada a la cintura. Miren, acá está. Esos son los primeros vestigios que sale ya de la falda, ¿no? Que antes usaba la falda. Miren, acá también tenemos, se han encontrado faldas elaboradas de cordoncillos, miren, acá lo tenemos, verticales, hilados en un cinturón tejido y terminado con flecos.
¿no? También como se puede ver en la cultura egipcia, ¿no? Se ha visto también bastante que han utilizado lo que son las faldas, ¿ya? ¿Qué materiales y herramientas para realizar el trazo vamos a necesitar? Tenemos el papel craft o el papel de molde, como lo llamamos nosotros, o papel blanco también, una regla de 60 centímetros, regla curva y escuadra. También tenemos la tijera para cortar papel, que ya les había pedido. Las demás no les he hecho pedido porque ya ustedes pues saben los materiales que se va a utilizar para lo que son la parte del patronaje. En cambio, a los alumnos nuevos sí, a ellos sí les le he dictado lista de material. Tenemos la cinta métrica, el borrador, el tajador y lápices, los bolígrafos de colores, también les había dicho, y la calculadora. Cuando se trabaja a medida, sí vamos a necesitar la calculadora, ¿ya? Porque vamos a tener que sacar la cuarta, la mitad, etcétera, ¿ya? O aumentar también, ¿no? La mitad más o la cuarta más, entonces vamos a necesitar, para no equivocarnos, vamos a necesitar una pequeña calculadora. ¿Ya? Si no, también puede ser en un papelito, ¿ya? Ya para las chicas que un poquito ya hemos hecho moldes, ya sabe la simbología, pero para los alumnos nuevos, pues todavía ellos no están familiarizados con la simbología del patronaje. Tenemos, si yo pongo una flechita, así de esta forma que va mirando hacia abajo, será abajo, mirando hacia arriba, arriba, a la izquierda la flecha, a la derecha, arriba y abajo, ambos lados, escuadrar, diagonal derecho inferior, diagonal izquierdo inferior, diagonal derecha, diagonal izquierda. Y cuando tenemos lo que son abreviaturas, yo ponga PTT, será para todas las tallas, U será unión, LR, línea recta, RC, regla curva, RF, regla francesa, del significa delantero, post, posterior, espalda, ESP, espalda, CAT, cadera, cintura, MPB, molde, patrón base, ¿ya? Entre otros, que de repente por el camino vamos a ir estudiando, ¿ya? Acá también les dejo, por si acaso, les estoy dejando el cuadro de medidas de tallas industriales de falda de dama. Ya tenemos de la talla junior, S, M, L, XL. Este es por tallas, ¿ya? Acá también está, tiene basta de 3 centímetros. No tiene costura, tienen que darle costura 1 centímetro a los costados y a la cintura también 1 centímetro. Este cuadro, lean bien siempre, por eso les digo los encabezados son la parte inferior. Este cuadro no tiene costuras. Ya, acá está el trazo que ahorita lo vamos a realizar. Este es el trazo del delantero. Tenemos el trazo posterior. Ya, acá tenemos el trazo de la pretina, cómo vamos a sacar la pretina. También vamos a hacer el control de calidad de los patrones, ¿ya? También tenemos acá la parte de ruletear patrones, codificar, porque cada molde tiene que ser codificado para yo poder identificar ese molde y que se pueda diferenciar de otros moldes, ¿ya? Acuérdense que del patrón base van a salir otros modelos, ¿ya? Ahora, de repente me dicen, yo no sé para quién hacer la falda, yo lo quiero hacer por talla, ya, y acá le estoy dando por talla, solamente siguen el mismo procedimiento, solo que van a hacer con estas tallas que están acá. A mí, yo no quiero hacer tallas grandes, yo quiero un poco tallas pequeñas para mi hija o no, para niñas. También tengo acá el cuadro de medidas de tallas industriales de falda para niñas, desde la talla 4 hasta la talla 12, ¿ya? Igualmente no tiene costura, le tienen que agregar costura, ¿ya? Pero ahora vamos a trabajar lo que es sobre medida, ¿ya? Entonces, miren, el procedimiento viene a ser lo mismo, solamente van a cambiar los números. Pero cuando yo haga sobre medida, tengo que aprender a tomar la medida de la persona, ¿no es cierto?
Porque si bien es cierto en el cuadro que me dan, yo solamente agarro lo que está acá en el cuadro y lo voy a transferir a mi molde, ¿ya? En cambio, cuando es sobre medida, tengo que tomarle las medidas a la persona. Por lo tanto, les vuelvo a repetir que una prenda sobre medida no va a tener el mismo costo que una prenda por tallas. ¿Por qué? Porque esta medida sobre medida es más personalizado. ¿Ya? Van a hacer un molde especial para esa persona, van a hacer la adaptación para esa persona. Por lo tanto, el precio no puede ser el mismo. Siempre una prenda sobre medida será un poquito más cara que una prenda hecha por tallaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué medidas se van a tomar para hacer mi molde de la falda? Tenemos las medidas que para confeccionar una falda es muy importante tomar bien las medidas. Una de las recomendaciones es que si vas a tomar la medida, la persona que le vas a tomar la medida no esté con ropa muy gruesa, ¿ya? Que sea una ropa delgada, una ropa ligera. Y también, ya otra recomendación es si la persona lo quiere entallado, le tomarás justo, y de repente la persona lo quiere un poquito con holgura de 1/2 centímetro, le puedes meter tu dedito al momento de tomar la medida y pasar la cinta métrica alrededor de la parte del cuerpo que vas a tomar, le puedes, ¿no? Incrustar el dedo para que tenga un poco de holgura. Pero si no quiere holgura, entonces le tomas justo, ya no le metas el dedito solamente a donde marque la cinta métrica, ¿ya? Y tenemos las medidas que son el contorno de cintura, ¿ya? El largo de falda, el alto de cadera y el contorno de cadera, ¿ya? También vamos a tomar estas medidas. Es importante trazar un rectángulo. Hay medidas de largo deseado. Miren de dónde voy a tomar. Acá en la cintura le puedo poner una pitita a mi clienta y de ahí voy a tomar la medida, miren, hacia dónde. ¿Por qué parte le está tomando el largo? ¿Le está tomando por dónde? ¿Por el delantero o por la espalda? Por la espalda. Por la Por espalda. la espalda. ¿Por qué por la espalda y no por el delantero? Por el derrier, porque si yo me guío por el delantero, ya en la parte de la espalda me va a quedar un poquito más arriba, ya, entonces lo debo tomar por la parte posterior, o sea, por la espalda, ya. Entonces, la primera medida es el contorno de cintura. Voy a ver bien a la persona que yo voy a tomar la medida, la parte más estrecha, ¿ya? Y ahí le voy alrededor de toda esa parte estrecha, que más o menos es de tu ombligo, unos 4 o 5 centímetros, ¿ya? Dependiendo de la persona, porque varía mucho del tipo de persona y de cuerpo que tiene, ¿ah? Entonces yo le voy a tomar la medida, va a pasar por toda la cintura. Ya dice, hay que tener cuidado con la persona a quien se le esté tomando las medidas, se encuentre en una posición correcta del cuerpo, correctamente recto, no erguido. Se tiene que anotar las medidas, ¿ya? Acuérdense el contorno de cintura, ahí tenemos el contorno de cintura. También tenemos el contorno de cadera, miren, acá está pasando por la cadera, acá está el delantero, va a pasar por la parte de acá, la parte más sobresaliente de la persona, ¿ya? Más o menos es por acá. Si es por ejemplo, tengo mi clienta que tiene este cuerpo, más o menos yo le pongo la parte más ancha que tiene. Es más o menos acá. Y tiene que pasar alrededor de los glúteos. ¿Ya? Pasa alrededor de los glúteos y ahí le tomaré la posición del contorno de cadera. ¿Ya? Después vamos a tomar la medida de alto de cadera, que es de la cintura, la distancia que es de la cintura y la cadera. Eso viene a ser el alto de cadera. Mediremos desde la línea de cintura hasta la línea de cadera. Esto viene a ser el alto de cadera.
en el desarrollo del trazo de la falda básica es importante trazar un rectángulo. Eso lo vamos a ver hoy. ¿Cómo voy a hacer mi cuadro de adaptaciones? Cuadro de medidas y adaptaciones. Acá tenemos la cintura, tenemos la cadera, la altura de cadera, el tiro. Ya, pero no hemos medido el tiro. Ya, acá se mide el tiro sacando solamente la mitad de la cadera. ¿Ya? Separación de pinza, ¿no? Que viene a ser la mitad de separación de busto. ¿Y cómo voy a medir la separación de busto? Acá tengo mi busto y voy a medir de pezón a pezón, ¿no? Normalmente a veces mide 16 en tallas small o 18 en talla M. Digo, normalmente puede ser un poquito más, un poquito menos. Ya, mido de pezón a pezón y eso viene a ser mi separación de busto. Y el largo de falda que ya lo hemos visto. ¿Qué cuadro vamos a utilizar? La cintura, por ejemplo. La cintura acá dice 36. Su cinturita es 36. No, viene a ser, esta medida de acá viene a ser la mitad de la medida que has tomado. Por ejemplo, acá sería, ¿cuánto sería acá su medida total de cintura? 72. 72. Muy bien. 72. Muy bien. Acá en cadera, ¿cuánto será? 100. 100. Muy bien, Melina. Muy bien. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso, porque dicen, pero acá que 36 y 50. No, esto es la mitad, viene a ser la mitad. Su medida total sería 72. Y acá en cadera sería 100. A esa cantidad que viene a ser la mitad, yo le voy a tomar la mitad. Entonces, de 36 la mitad será 18. ¿Y por qué le aumenta 2 centímetros? ¿Para qué será estos 2 centímetros? ¿A la costura mía? Holgura, No, holgura. no, Para que quede un poco holgado. no, Los 2 centímetros para Sánchez, Miss. no, Margen de error. tampoco. Abajo. ¿Qué va en la cintura para que amolde la falda? La pretina. Las La pinzas. La La pinza. pinza, pues, la Ah, pinza. La pinza, Miss, la pinza, Miss, para mí. No, no, Ya, ya muy fue. tarde, dos Ya puntos para fuiste, mí, pa. Misa. La pinza, pues, chico. Acá puede ser 2, puede ser 3, ¿ya? Puede ser 2, 2,5 o 3. Miss, ¿en qué casos puedo yo ponerle 2? ¿En qué casos puedo ponerle 3? Ya, yo les explico. Cuando es un cuerpo normal, ¿a qué me refiero un cuerpo? ¿A qué, Miss? ¿Hay un cuerpo anormal? No, me refiero a un cuerpo estándar, ¿no? Donde como mínimo la diferencia entre la cintura y la cadera sea más o menos 10 centímetros. Como mínimo, yo le puedo aumentar 2 centímetros de pinza. Pero cuando la diferencia entre la cintura y la cadera sea 15, 17 o 18 centímetros, será mejor hacerle una pinza de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque si no, en la parte del acabado de la pinza, que es en la parte de la punta, si no se va a formar como, ¿cómo les podría explicar? Como una punta que se va a ver feo. ¿Ya? Ya les voy a explicar al momento que ustedes van a hacer su molde. Pero si es un cuerpo que, por ejemplo, tiene de cintura, normalmente pues tenemos 80, ¿no? 80 centímetros. Y en cadera a veces tenemos 96, 98, por ahí es más o menos entre 10 y 12 centímetros, pues yo le voy a aumentar unos 2 centímetros de pinza. Esa es mi recomendación, ¿ya? También, pero si yo le estoy aumentando 2, esos 2 lo voy a comer, ¿ah? O sea, lo voy a anular en mi pinza, no quiere decir que me va a quedar holgado, ¿ya? Y en la parte de la espalda, también igual, sería la mitad, ¿ya? Más 2,5, que también a veces en la espalda le solemos poner un poquito más. ¿Por qué? Para que amolde y quede mejor la parte del glúteo, ¿no? Pronuncie un poco la parte del glúteo, ¿ya?
La cadera tenemos la mitad más 1. Esto sí viene a ser la mitad más 1 de holgura. Si deseo, mi clienta quiere bien entalladito, no lo quiere con holgura, no quiere nada. Acá puedes ponerle más 0.5 o puedes ponerle 1, ¿ya? O también no le puedes poner solamente la mitad exacta, ¿ya? Igualmente acá, ya en la parte de la cadera dice la mitad más 3 centímetros, ahí ya le estoy dando la parte, ya la parte de lo que es para el cierre, ¿ya? El tiro saca acá la mitad de cadera, ¿ya? Por ejemplo, la cadera es 50, la mitad sería 25, ¿ya? Hay algunas faldas que sí les va a pedir tiro, hay algunas que no les va a pedir el tiro, ¿ya? Pero un molde básico debe tener la línea de tiro, ¿ya? Después tiene también la altura de la cadera, que viene a ser la sexta de cadera, ¿ya? O también lo podemos sacar con altura de cadera como lo han medido, ¿ya? La separación de pinza, la mitad de busto, 10 centímetros, puede ser 9 también, puede ser 8, va a depender de la persona que ustedes le tomen la medida, no todos son iguales, ¿ya? Y también el largo de falda va a ser dependiendo de el largo que quiere la persona, ¿ya? Entonces vamos a formar acá nosotros nuestro cuadrito, ¿ya? Acá, mejor en el eje. Voy a voltear la cámara para realizar el trazo. Ya, chicas, me esperan unos segunditos mientras, si desean, van sacando sus papeles de molde.
Chicas, ¿se ve? Sí, ¿Se ve? Sí, sí, Sí. se ve. Y ahí, espera, se fue. Espera. Ya. Un ratito estoy haciendo el cuadro, ¿ya? Para poderme guiar acá. Acá le voy a poner medida. Acá le voy a poner delantero. Y acá le voy a poner espalda. Y acá cuántos, ¿ya? ¿Sí? Ok. ¿Qué medidas les había dicho que eran, chicas? Contorno de cintura. ¿Ya? Así ustedes van a hacer su cuadro, ¿ya? Sí. Medida de cintura. ¿Qué otra medida más se recuerda? Muy bien, contorno de cadera. ¿Qué más? La distancia entre cadera y cintura. Ah, ya, alto de cadera, eso se llama alto de cadera. Muy bien, alto de cadera. ¿Qué más? Otra medida. Largo de falda. Ya. Otra medida. ¿Cuál? Contorno de glúteos, ¿Contorno de qué? de glúteos. De glúteo. No, eso es contorno de cadera. Ah, es la misma. Ya, largo de falda. Tenemos separación de busto. Ah, Separación de busto. Y tenemos tiro, ¿ya? Tenemos el tiro. ¿Sí? Tenemos ahí esas medidas. A ver, tenemos acá, para que ustedes lo vean, contorno de cintura, contorno de cadera, alto de cadera, largo de falda, separación de busto. ¿Para qué me va a servir esta medida? Me va a servir para realizar las pinzas y el tiro, ¿ya? Entonces acá tenemos las medidas, acá tenemos las tallas. Ya, más o menos voy a poner mis medidas 90, 60, 90. Mentira, vamos a poner acá. En cintura le vamos a poner, a ver, 76. Vamos a hacer un poquito más reales. 76. Más o menos estoy poniendo alguna medida, talla small, más o menos digo. En contorno de cadera podemos poner 96. ¿Ya? Alto de cadera, 18. Ustedes tienen que tomar a la persona que van a hacer, ¿ah? Si no quieren hacer esto, lo sacan del talle, ¿no? Del cuadro de talles que yo le he dado. Largo de falda, a ver, vamos a ponerle 60. Puede ser más largo, más corto. Busto, separación de busto, le voy a poner 18. Y el tiro, ¿cómo lo voy a sacar el tiro? La mitad de la cadera. Ahorita lo vamos a sacar, ¿ya? ¿Qué modificaciones vamos a hacer en el delantero? Vamos a sacarle, ya, para no hacerlo de frente, vamos a poner la cuarta de frente. La cuarta quiere decir que lo voy a dividir en 4, más el delantero lo voy a poner más 2 centímetros, ¿ya? El contorno de cadera también lo voy a sacar. La cuarta, acá puede ser 1 o 0.5, ¿ya? Va a depender si quieren con holgura. Si no lo quieren con holgura, la cuarta exacta. Ahorita lo voy a volver a repetir, ¿ya?
El alto de cadera, esta medida viene igual, no ni la mitad, nada, va así como está. El largo de falda sería más basta, ya, más la basta. La separación de busto sería la mitad. Y el tiro sería mitad, mejor dicho, la cuarta de cadera. ¿Ya? Entonces, si mi cintura es 76, ¿cuánto viene a ser la cuarta? Perdón, acá en la espalda también vamos a tomar en la cuarta, pero en la espalda le vamos a tomar más 3. Para pinza, contorno de cadera igualmente, acá sí le vamos a dar más 1 centímetro. ¿Por qué? Para que no aplane los glúteos, ¿ya? En este sí, cambio en este, o justo, ¿ya? Si lo quiere apretado, si lo quiere sin ninguna holgura, pero acá sí más 1 centímetro, porque si le da exacto, va a aplanar el glúteo, el busto creo que dije, ¿no? El glúteo, perdón. En el alto de cadera van a ponerle igual, acá también más 3 centímetros, más la basta, puede ser 2 o 3 centímetros de basta. La separación de busto también de la mitad. Y el tiro, la cuarta de cadera. Ahorita lo vuelvo a repetir porque está así. Miren, así tenemos, miren nuestro cuadro. Contorno de cintura, esta es la medida total, le voy a sacar la cuarta más 2, estos 2 centímetros vienen a ser los 2 centímetros de pinza para el delantero, y para la espalda también le voy a tomar la cuarta, pero más 3 para pinza, en el delantero más 2 y en la espalda más 3. En la cadera voy a tomar la cuarta, y esto de acá es opcional, ¿ya? Lo que estoy poniendo acá, o 1 o 0.5, ¿por qué? Va a depender si lo quiere ajustado o lo quiere un poquito con holgura, o sea, un poquito suelto. ¿Ya? Y acá sí le va a tomar la cuarta más 1 sí o sí, porque para que no aplane la parte de los glúteos. El alto de cadera no sufre modificación, no hay cuarta ni nada, ni mitad, igual se pone en la misma cantidad. Largo de falda, le vamos a aumentar a esta medida más la basta. Puede ser más 2 o más 3 centímetros de basta. ¿Ya? Separación de busto, vamos a tomar la mitad de la separación de busto tanto para el delantero como para la espalda. Y el tiro también vamos a tomar la cuarta de la cadera. La cuarta de la cadera. Si 76 es mi medida completa, ¿cuánto será la cuarta? ¿Cuánto? 18. ¿Cuánto es? A ver, ayúdenme ahí. A ver, 19, 19, ya. Más 2, ¿cuánto sería? 21, 21. ¿Y en la espalda cuánto sería? 20, ah, 22. ¿Ya? 19 más 1, 21, pues. 19 más 20, 2 sería 20. 21. ¿No es cierto? El Dicen que delantero. el delantero. Y la espalda sería 22, porque es más 3 centímetros. ¿Está bien? ¿Sí? 23, sí. Ya está. El contorno de cadera, yo lo quiero exacto y no le quiero poner holgura. Va a depender por eso a ustedes. Si le van a poner holgura, ya le ponen más lo que sale más la holgura. 96 entre 4, ¿cuánto sale? 24. ¿Cuánto? 24. 24, ¿ya? Entonces le voy a poner acá 24 y acá es la cuarta más 1, sería 25, ¿ya? Acá sería 18 para los dos, 18. Acá sería, le voy a poner 2 de basta nada más, ¿ya? 62, puede ser 2 o 3. Acá también le voy a poner 62. Separación de busto 18, la mitad sería 9. Acá también sería 9. El tiro, la cuarta de cadera, ¿cuánto sería? 24, ¿no? ¿Sí? 20. Ay, La 24. cuarta cadera.
La cuarta de cadera, ¿cuánto es? 24, ¿no? ¿Sí? 19. Perdón, la mitad de cadera. La La mitad de mitad, cadera. La mitad 76. sería... 32 sería. No, espérate. Sí, la mitad, ¿cuánto sería acá? La cuarta. Ah, me hacen confundir ustedes. 48. 48 sería la mitad. La mitad de Ajá. 48, 24. Pues está bien, yo lo estoy poniendo 24, 24. Ah, lo que es 19. contorno, entonces. Pero, Contorno de Miss, pero cadera. la Sí. delantera sería 25. ¿Cuál? En cadera, en el delantero sería 25, en la espalda 26. Porque sería más 1, No, 24. yo dije que le voy a dar exacto yo. Yo le voy a dar exacto, dije. A ustedes acá aumenta, si van a tomarle la medida a la persona, ustedes le ponen más 1 o 0.5. Por eso que dije que esto es opcional, ¿ya? Pero sí en la espalda sí va la cuarta más 1. ¿Por qué? Porque para que no aplane los glúteos, ¿ya? Entonces, queda así, ¿ya? Queda así. 21 del delantero en cintura, 22 en la espalda. Cadera sería 24 y en la espalda sería 25. Alto de cadera sería 18, no sufre modificación, 18, 18. El largo de falda sería 60 más la basta. Yo le estoy dando 2 centímetros de basta, 62. Igualmente le doy en la espalda 62. La separación de busto, yo le he puesto 18. La mitad viene a ser 9 para el delantero, la mitad 9 para la espalda. Tiro la cuarta de cadera sería 24, la cuarta de cadera sería 24, tanto para el delantero como para la espalda. Este igualito, si van a hacer sobre medida, tienen que hacer igualito este cuadro. ¿Me entendieron? ¿Sí? En cuanto al cuadro, Sí, ¿sí? Miss. Ya, ahora voy a trabajar con este cuadro. Lo voy a poner acá. Ahí creo que se ve y voy a trabajar, ¿ya? Acá tengo mi regla milimetrada. Ustedes lo quieren trabajar con regla milimetrada. O en todo caso, yo voy a trabajarlo con plumón, ¿ya? Pero ustedes no pueden trabajarlo con plumón. Tienen que trabajarlo con lápiz. Yo no lo trabajo acá con lápiz porque si no, no se vería, ¿ya? Lo voy a trabajar con plumón. Lo primero que tengo que hacer es un ángulo de 90 grados. Voy a trabajar primero el delantero. Ya, hago un ángulo de 90 grados, así de esta forma, y voy a formar o voy a poner la letra A en la esquina. La medida que voy a tomar acá, la primera medida de forma vertical, es el alto de cadera. En este caso, a ver, lo voy a hacer a tercia, ¿ya? Pero yo estoy midiendo acá con una regla escala, pero ustedes lo tienen que hacer con su cinta métrica, ¿ya? A ver. Ya lo voy a hacer a mitad de medida para que se vea, ¿ya? Lo primero que voy a medir es alto de cadera, que viene a ser 18 centímetros. Alto de cadera, de A a B voy a medir alto de cadera. ¿Sí? A ver, ahí creo que se ve. De A a B voy a medir alto de cadera. De A a C voy a medir alto de tiro o tiro. ¿Cuánto es? 24. Esas son las medidas verticales. A, B, C. A, tenemos acá. A ver, Brenda está queriendo entrar. Ya. Tenemos de A a B, alto de cadera. De A a C, tiro. Y de A a D, largo de falda. Ya, el largo de falda lo voy a tomar. En mi caso es 62. Ya lo voy a poner acá. Este sería la letra D de dedo. Tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D. Lo que voy a hacer es escuadro estos puntos. Ya, escuadro estos puntos.
escuadro. Y escuadro, ¿ya? Ahí estoy escuadrando. A, B, C, D. ¿Cómo escuadro? Acá tengo la escuadra. Esta lo voy a poner en la línea recta. Agarro el punto y plan lo escuadro. Acá también lo escuadro. Lo escuadro. ¿Ya? Esta línea A viene a ser mi línea de cintura. Esta línea B viene a ser mi línea de cadera. Perdón, la C mi línea de cadera. Y la línea D viene a ser mi línea de basta o de largo total, perdón. ¿Ya? Entonces, acá en la cintura, como estoy trabajando el delantero, ¿ya? Como estoy trabajando el delantero, en la parte de la cintura voy a tomar contorno de cintura. Como estoy trabajando el delantero, es 21 centímetros. 21. Ya voy a medir de acá hacia adentro 21. Le puedo poner A1. ¿Sí? A1. De acá hasta acá, 21 centímetros. Ahora, acá no voy a ir en la línea B, sino me voy a la línea C. Y ahí voy a medir mi cadera. ¿Cuánto es mi cadera? 24 centímetros. 24. Ya, mido acá 24. Este sería C1. ¿Ya? Y en la línea de abajo, en la línea D, también voy a medir 24. ¿Ya? Sería D de dedo 1. Y estos dos, C1 con D1, lo voy a hacer, lo voy a unir en línea recta. Así de esta forma. En la parte superior, lo que voy a hacer es unir A1 con C1. A ver, un ratito voy a mover la cámara. Ahí. Ya, ahí. Lo voy a unir C1 con A1. Así. Miren. Ya, de esta forma. ¿Qué me faltaría acá? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? La pinza. ¿Qué medida voy a utilizar para la pinza? Les dije la separación de busto. ¿Cuánto es mi separación de busto? 9. 9 es mi separación de busto, chicas. ¿Ah? Separación de busto, 9. Voy a medir de la esquinita de A hacia adentro, 9 centímetros. ¿Sí? De A hacia adentro, 9 centímetros. Le voy a poner punto X. Ya le pueden poner otra letra, no hay problema. De acá hacia adentro. Ahora, ¿cuánto le di para pinza en la cintura? ¿Cuánto en el delantero? ¿Cuánto le di? ¿Cuánto le di? Estoy señalando. ¿Cuánto le di? 2. 2. Por lo tanto, le voy a dar 1 para la derecha y 1 para la izquierda. Para que me haga 2. 1 para la derecha y 1 para la izquierda. ¿Sí? Ahora, acá le voy a poner, ¿ya? Me faltaba acá una medida que se llama profundidad. Eso no se mide a la persona, solamente se da al ojo. Profundidad de pinza. O sea, ¿cuánto es lo que voy a dar hacia abajo? Normalmente en el delantero se da entre 8 y 9 centímetros y en la espalda se da de 11 a 12 centímetros. Missy, ¿de qué va a depender que yo le dé 8 o 9 centímetros? Va a depender si la persona tiene bastante barriguita o si no tiene barriguita. Si tiene bastante barriguita, le das 8. Si no tiene mucha barriguita, le das 9. Porque si no le das esta cantidad que te estoy diciendo, le va a quedar bolsita. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta personita no tiene mucha barriguita. Entonces, le vamos a dar
8 centímetros, ¿ya? Entonces del medio del punto X hacia abajo, le voy a dar 8 centímetros, ¿ya? Y le voy a formar la pinza con los 2 centímetros que le he dado, una a la derecha y uno a la izquierda, ¿ya? Ahora. En el delantero, como mi cintura no es recta, en mi delantero le vamos a bajar 1 centímetro, ¿ya? En la parte de acá le voy a bajar, esto es PTT, o sea, quiere decir para todas las tallas. De acá hacia abajo, le vamos a bajar 1 centímetro siempre, y le vamos a dar en forma semicurva, no recta, semicurva, tampoco curva, semicurva, y lo vamos a unir al punto A1. Y va a quedar de esta forma. Casi recto es, ¿ya? Yo le estoy haciendo exageradamente curva para, ¿ya? Para poder, que ustedes identifiquen. Es casi recto. Penitas nomás. Entonces, mi molde quedaría de esta forma. ¿Ya? Miss, disculpen, ¿cómo era para bajar un ratito? Salí a abrir la puerta, no he visto. Ya, de acá hacia abajo 1 centímetro. 1. De acá para acá. ¿Sí? Y este centímetro lo van a unir con el punto A1 en línea semicurva. Casi recta. Casi he dicho, ¿ah? Ahí. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo exageradamente para que ustedes puedan diferenciar. ¿Ya? Y después lo voy a codificar. Ya, agarro. Esto que significaba no está dentro de los símbolos, pero ¿qué significaba esto, chicas? ¿Se acuerdan? Para que sus compañeros le Doble, escuchen. doble, Tela doble, porque esto doble. es el delantero. Delantero. ¿Qué más tengo que codificar acá en mi falda? El código de modelo. Ya puedo poner código falda base, ¿no es cierto? Falda La talla, base, la talla. talla, en este caso como no es talla, acá le puedo poner talla de la persona que voy a hacer, el nombre de la persona, ¿no? Molde de, no sé, de Marixa, de Rosita, qué sé yo, porque es para Bien. una persona determinada. Cuando ustedes van a hacer del cuadro de talla, sí le ponen talla S, talla M, talla L, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí muy bien lo que dijo Zenaida, talla. Después, ¿qué más Piezas va? por cortar, piezas por cortar. Muy bien, piezas por cortar. Una pieza nada más vas a cortar. ¿Sí? ¿Por La qué? Porque fecha. esto es... Y la fecha, muy importante, hoy día es el día 9 de agosto del 23. ¿Sí? Y por último, las abreviaturas del patronista. En mi caso, Úrsula, Milagros, Fuertes, Li. En mi caso, ¿no? Pero ustedes ponen la abreviatura de sus iniciales de ustedes. Y esto sería, Sentido de miren, la tela, Miss. el sentido de la tela también. Eso en plumón rojito lo voy a poner, ¿ya? Muy importante el sentido de la tela. ¿Ya? Ahí está. Esto significa el sentido de la tela. ¿Ya? Bueno, las alumnas antiguas ya más o menos saben. Y a esto les voy a explicar en clase el sentido de la tela. ¿Ya? A los chicos nuevos. ¿Ya? Entonces esto sería el delantero y este sería el cuadro. ¿Qué me faltaría hacer? La espalda. Espalda. Ya, esta espalda se va a trabajar igualito. A ver, les voy a dejar como tarea. Porque ya son 9, creo que tienen que irse a hacer sus cositas. Van a hacerlo igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ya no, en la cintura ya no van a medir 21, sino van a medir ¿cuánto? 22. Acá también en la cadera ya no van a medir 24, sino van a medir 25.
25. Acá, en este lado ya no van a medir 24, sino van a medir 25. Acá igualito, ya no van a medir 24 en la parte de abajo, sino van a medir 25. ¿Qué otro? La diferencia. Acá voy a medir de A hacia X, voy a medir 9, pero ya no voy a medir 1 para cada lado, porque acá le he dado 1 para cada lado, porque yo he aumentado 2 para pinza. Ahora voy a aumentar 3 en la espalda. Entonces le voy a dar de X hacia la izquierda 1,5 y hacia la derecha 1,5, para que me hagan 3 centímetros. En la profundidad, yo he medido 8 centímetros, pero ahora voy a medir 11 o 12 centímetros. 11 le voy a dar, ¿ya? En la parte de profundidad. ¿Y qué más sería la diferencia en darle para esta parte del cierre? Ya eso les explico cuando mañana yo les revise. Para mañana queda como tarea realizar el trazo de la espalda. Ya la clase va a quedar grabada si lo quieren volver a revisar para que puedan terminar su trazo de la espalda y yo les reviso el día de Miss, mañana. ¿puede levantar la hoja, por favor? Ya, 8, ya está bien. ¿Sí? 8, sí, está bien. 8, 9. Ya está. Entonces les reviso el día de mañana, ¿ya? Me han pasado mi lista de matriculados. Hay algunas ahí que les falta, no veo, por ejemplo, Rosita fue a matricularse el lunes, pero no me aparece el nombre de Rosita. Ya voy a preguntar, ¿por qué no aparece el nombre de Rosita? Ya, ahí de quién más, no me acuerdo de quién más me dijo que se había matriculado, pero no aparece ahí en la lista. Por favor, traten de regularizar, ¿no? En esta semana pueden regularizar, pueden ir pagando una parte y después la otra parte. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Dime, Miss, Zenaida. la profundidad de la espalda, Miss, no pude ver. Sí, mami, acá está, mira, 11 o 12. Ah, ya, gracias. Es un... Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Voy a subir el video a YouTube. Dime. Para mañana podría llevar el papel mole para que me pueda ayudar un poco. Ya, muy bien, muy bien. Sí, Meli, sí, está bien. Me falta todavía, no. Sí, yo entiendo que todavía ustedes, a Osquita y a ti, pero inténtalo. Sí, voy a intentar ahorita. Ajá, lo intenté, Miss, me quedé acá y yo te explico de ahí. ¿Está bien? Ya, Ajá. ¿le hago esta medida que usted está mandando o Sí. solamente? El video el enlace, ahorita lo termino de subir a mi canal de YouTube y el enlace para que no les quite mucha memoria en su celular, les envío, ¿sí?